4 domingos nosotros vamos a estar estudiando este tema. Por causa de un viaje que tengo que hacer a una iglesia en la provincia, voy a enseñar en un domingo en la noche, voy a enseñar el 5.º tema. Esto aún todavía no estamos sabiendo exactamente el día, si es el 9 o es el 16, donde vamos a enseñar un 5.º tema. Y vamos a orar un momento para que todos juntos podamos pues desarrollar esta temática. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, Padre, hágase tu voluntad también aquí en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús para que seas tú quien guarde nuestros corazones, nuestra mente, nuestro intelecto, Santo Dios, nuestras propias emociones, y que podamos a lo largo de esta mañana, Padre bueno, poder nosotros entender plenamente, abriendo nuestros ojos, Señor, las verdades que tú nos quieres dar a continuación. Oramos para que a lo largo de toda esta serie tú nos ayudes, Padre Santo, que este entendimiento que tú nos has dado se multiplique, Señor, y que nuestra voluntad se rinda a tu voluntad. Oramos para que nos des palabras adecuadas. Oramos, Santo Dios, para que toda distracción a lo largo de nuestros días puedan, pues, Santo Dios, ser guiadas y puedan ser encaminadas una vez más a tu presencia. Pedimos, Santo Dios, por aquellos que en esta mañana están atravesando situaciones difíciles. Pedimos que esta enseñanza pueda acomodarse a lo que tu Espíritu quiere enseñar a sus vidas. Oramos por aquellos también que en este momento están atravesando momentos tensos o momentos de triunfo. Pedimos, Santo Padre, que tú obres. Dame las palabras adecuadas, Señor, sencillas, para que yo pueda exponer tu verdad. Así lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Soy muy deficiente en cuanto a direcciones. Si me vas a llamar a poder yo tener una dirección concreta para ir a visitar a una persona, yo soy muy deficiente. La verdad que cuando yo voy a un lugar, me guío, llevo, si conozco la casa de las personas, yo puedo llegar normal, pero luego a veces volver al mismo lugar, a veces definitivamente soy muy deficiente en esto. Yo puedo ver un rostro una vez o dos veces y yo no me vuelvo a olvidar de esa persona. La puedo ver después de mucho tiempo y yo no me olvido de esa persona. Hasta puedo acordarme su nombre, en algunos momentos tampoco me voy a acordar completamente su nombre, pero yo le veo a una persona por una vez o dos veces y yo la llevo aquí grabada. El año pasado, a principios de año, estuvimos por Huacho con mi esposa en unas diligencias que teníamos que hacer, y en el supermercado nos topamos con una señora. ¿Qué tal? Le digo, ¿cómo está? Mi esposa voltea y me mira, y estábamos en Huacho no conocemos a nadie. Y yo la miro a la persona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ella me mira toda extrañada, pero me sigue la corriente la señora, y yo la reconozco y le digo, ¿y cómo está su hijo? Le digo. Y mi esposa me dice, ¿quién es? Mira, le digo, ella es mamá de un niño que estudió con Matías cuando estaba en inicial y estaba estudiando en el Sarmiento, le digo. Esto es hace muchos años, esos son 2 colegios atrás del colegio que ahora mi hijo está estudiando. Pero me acordaba completamente de la señora, no me sabía su nombre, pero la señora, ¿qué tal? Ella empezó a seguirme la corriente, ahora sí me empezó a acordarse. Pero mi esposa, hemos salido del supermercado, nunca pudo acordarse de ella, a pesar de que ella conversó muchas veces con ella. Pero yo me subo a un carro con ella y vamos a ir a una dirección, ella sabe claramente cómo llegar. Gracias a Dios, diría yo, que se ha creado la tecnología y la tecnología ha avanzado. Cuando yo tengo que ir a un lugar, como por ejemplo, hace unos meses atrás tuvimos que operar a mi hijo Facundo de unos problemas que tenía en la encía, y teníamos que llegar al consultorio particular de una dentista que tenía exactamente todas las herramientas necesarias. Era un lugar donde yo nunca he pisado en mi vida. Nunca he pisado en mi vida. Era en Chorrillos, y en Chorrillos era una urbanización, y mi esposa me dice, confía, me dice, vamos a poner esta aplicación en el celular y nos va a llegar y nos va a llevar y nos va a llegar a poner en el mismo lugar, en la misma dirección. Yo soy un poco desconfiado en eso y iba peleando con la máquina. No, es a la derecha, que no es por acá, que es por allá. La cuestión es que al final la máquina nos llevó en la puerta. Yo miro a la ventana y estaba el consultorio. Has llegado a tu destino, me dice la máquina. Yo, guau, digo yo. Pero esta máquina también no contextualiza. ¿Por qué?
Estuvimos en un aniversario hace un tiempo atrás con mi esposa y nos fuimos a comer un ceviche. Y nos fuimos a la punta, dijimos ahí nos vamos, y de ahí nos vamos a ir a otro lado a pasar nuestro día, en nuestro aniversario. Y de la punta dijimos, vámonos ahora a Chancay. Y pusimos el bendito aparato y la máquina empezó a guiarnos. Cuando yo me di cuenta estábamos por los barracones. La máquina no sabe si el lugar es maleado o no. Te busca la mejor ruta y te lleva a tu destino, pero pasas por lugares donde tú ni siquiera te imaginas. El día de ayer, para ir al velorio del hermano Mario, nos metió por un cerro y la máquina no sabía que había tranqueras. Hemos tenido que regresar y volver por la ruta común, normal, y llegar al velorio de la manera como lo habíamos previsto. Pero la vida no es así, pues. La vida, nosotros no tenemos un dispositivo que nos evite los errores, no tenemos un dispositivo en el cual siempre vamos de triunfo en triunfo y llegamos exactamente a la hora que lo plasmamos, a la hora que lo deseamos, en el momento adecuado. No nos dice te vas a demorar tanto y tantos kilómetros vas a recorrer. La vida no es así. Y aunque tenemos un manual en el cual Dios nos ha revelado su voluntad, muchas veces entramos a veces en cierto conflicto para obedecer, porque de una u otra manera a veces creemos y a veces no creemos. A veces estamos con el ánimo y a veces no. A veces estamos muy deseosos de agradar a Dios y a veces estamos llenos de dudas y a veces hasta de incertidumbre. El ideal es que Dios revela su voluntad y nosotros vayamos tras Él. Pero a veces la vida no es así. Nuestra vida espiritual aún a veces no ha madurado. Nuestra madurez, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra confianza a veces se encuentra en ciertos niveles que son incipientes y que todavía no han logrado la completa confianza en el Señor para ir a ciegas e ir y llegar al lugar donde Dios nos ha dejado o donde Dios nos ha puesto el punto final. Pero la vida es así. Cuando nosotros vemos un texto a lo largo de las Escrituras, la Biblia nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted se ha levantado muy de madrugada, usted se habrá dado cuenta que en algunas oportunidades cuando se ha levantado a estas horas, la noche es bien oscura, bien oscura. Cuando usted empieza a hacer sus quehaceres o a orar o a leer su Biblia, se va a dar cuenta que el día empieza a clarear. Y poco a poco empieza a clarear y cuando usted de pronto levanta la cabeza un rato, usted se da cuenta que el día ya está clareado. Al mediodía, cuando el sol ha salido, usted ni siquiera se acuerda de esa oscuridad, porque la luz está tan refulgente que de pronto usted ya se olvidó de la madrugada. Así es la vida cristiana. La vida cristiana en Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día finalmente es pleno, hasta que el día es perfecto. La Biblia nos habla que nuestra vida es como una senda, es como una ruta. Jesús hablaba que el camino es angosto, que ancho era el camino que llevaba a la perdición, pero que el camino de los que llevan a la vida era angosto. Pablo hablaba de esta misma ruta como una carrera. He acabado la carrera, dice, y Pablo hablaba de estas cosas como una carrera. Cuando uno mira en las Escrituras, en Hebreos capítulo 12, se va a dar cuenta que esta es una carrera no de velocidad, sino una carrera de resistencia. Usted no se va a dar cuenta cuando lee el capítulo 12 de Hebreos, la carrera que tenemos por delante es una carrera que más bien vamos fortaleciéndonos, vamos levantándonos, vamos tomando las iniciativas, vamos haciendo los ajustes, Dios va instruyéndonos y a veces hasta disciplinándonos, pero vamos a lo largo de una carrera. Aquí el más veloz no gana, el que tiene más resistencia es el que finalmente llega a la meta. Si usted ha pensado en la vida como una carrera de velocidad, definitivamente usted se va a desilusionar que la meta todavía a veces es aún lejana. Y que poco a poco, conforme vamos avanzando, conforme vamos caminando, esta vida se va revelando, se va haciendo cada vez más y más perfecta. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra ruta. El camino hacia el esplendor muchas veces es tedioso. El camino hacia el esplendor muchas veces es de interrogantes. Muchas veces tienen triunfos, muchas veces tienen fracasos, muchas veces hay estancamiento. A veces estamos gozando de enormes bendiciones. A veces estamos en un crecimiento que parece que no vamos a parar. O a veces parece que, como dice el dicho, nos estancamos y nos paramos de golpe y definitivamente pareciera que estas cosas no estuviesen avanzando.
La Biblia nos enseña que esta es una ruta a la cual cada paso cuenta. La Biblia nos enseña que en medio de esta ruta definitivamente hacia el esplendor es a veces decisiones tomadas, aciertos que hacemos, a veces que no lo hacemos y a veces fracasos que vienen a nuestro corazón. Una de las cosas que nosotros vemos en cuanto a esta ruta que Dios nos da es a veces de esta manera. Cuando nosotros tenemos una perspectiva de acuerdo a la sociedad, nosotros estamos esperando de la vida muchas cosas. Esperamos que la vida se nos manifieste de muchas maneras. Y a veces cuando nosotros tenemos la perspectiva de la sociedad, estamos esperando que nuestras vidas progresen, que nuestras vidas avancen, que nuestro negocio fructifique, que nuestra salud sea boyante, que no tengamos ningún tropiezo y que la vida más bien nos salga a pedir de boca. Cuando miramos a la perspectiva de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos estamos frustrando porque empezamos a pensar que la vida es de frente y que Dios nos ha llamado y nos ha bendecido y que nos ha llamado nunca a fracasar. Pero cuando nos tocamos con la realidad de la sociedad que nos rodea, cuando nos tocamos con la realidad de nuestro propio interior, nos vamos a dar cuenta que la vida no es así. La vida no es así. La vida es definitivamente completamente distinta. Tiene sus altibajos, tiene sus triunfos, tiene sus fracasos, tiene sus respuestas y a veces respuestas que ni siquiera llegan y explicaciones de Dios que ni siquiera está dispuesta a darte. Pero esa es la vida. La ruta a la cual Dios nos ha llamado a seguir no es una ruta de velocidad. Aquí no gana el más veloz, aquí gana el que tiene más resistencia, porque está plagada de un sinnúmero de situaciones. Está plagada de un sinnúmero de interrogantes, está plagado también de enormes beneficios y de enormes triunfos, pero a su vez usted tiene que entender que es lento, que es un avance día a día, paso a paso, que Dios no nos muestre el camino de frente y te dice yo quiero que seas así, 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 y el tal año vas a hacer esto y el próximo año y la próxima semana así, 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 nada. Dios va con nosotros de día en día, paso a paso, y Él va adelante y a su vez también va con nosotros. Cuando nosotros vemos este tipo de vida que la Biblia nos habla, más bien es una vida que va muriendo. No es una vida que va más bien exaltándose, porque la autoexaltación más bien, al contrario, de la humildad nos acerca mucho hacia la destrucción. La vida más bien que Jesús nos propone es una vida de negación, es una vida de muerte. Es una vida en la cual cada vez más vamos negándonos, cada vez vamos siendo más honestos, cada vez vamos siendo más humildes. El tener carencias de algunas cosas, de algún dinero, de alguna ropa, de alguna tecnología, el tener carencias, muchas veces pensamos que esto es ser humilde, pero el tener carencias de cosas no nos hace humildes, nos hace simplemente carentes de alguna riqueza. La humildad es completamente distinta. Pero cuando vemos la vida que Dios propone de esta manera, definitivamente es hacia abajo. Vamos muriendo, vamos negándonos, vamos permitiendo que Dios sea más bien el que aflore y que guíe nuestra vida. Lao Tse es uno de los padres de lo que es el taoísmo, y él tiene un dicho muy interesante que me encanta siempre a veces repetirlo, traerlo a memoria. Él hablaba que la taza de barro, lo único que hace valioso a una taza de barro es el espacio que tiene entre sus paredes. Lo único que hace valioso a una taza de barro es el espacio que tiene entre sus paredes. Una cultura china que tiene la porcelana como parte de sus herramientas y de sus utensilios, definitivamente no aprecia el barro de esta manera. Y Lao Tse decía que lo único que hace valioso a una herramienta tan perecible como una taza de barro es el espacio que tiene entre sus paredes. ¿A qué se refiere esto? A que la persona, si puede ser moldeable, si puede ser receptiva, si tiene la suficiente capacidad para escuchar un consejo, si tiene la suficiente capacidad para entender, para resolver y para proseguir, para tomar de la vida el aprendizaje necesario de la situación, independientemente de lo que sea, de triunfo, de fracaso, es recién cuando se hace valiosa. Mark Twain decía, el escritor decía algo también similar, aunque con otras palabras. Él decía que lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos.
Lo que nos mete en problemas es que lo que estamos seguros de lo que sabemos, pero que no es así. ¿A qué me refiero? A que no es tanto la ignorancia lo que nos mete en problemas, sino que a veces estamos tan empecinados en una verdad que está equivocada, pero no estamos dispuestos a reaprender. Para aprender hay que olvidar muchas veces lo aprendido. Hay cosas muy erróneas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Y hay cosas que muchas veces nos hemos negado a aprender o a olvidar o a dejar y a revestirnos de lo nuevo y que son de la vida pasada. Pero esto es una enorme verdad. El camino, la ruta hacia el esplendor, hacia la mujer de madurez, hacia el hombre de sabiduría, no es directamente y sin escalas rumbo hacia el cielo. Es algo similar a esto. Cuando uno llega a los pies de Cristo y recibe del Señor el perdón de sus pecados, empieza un camino ascendente rumbo hacia el esplendor. Pero rápidamente empieza a darse cuenta que también necesita cierta madurez, necesita cierto carácter, necesita ciertas cosas en su vida. Y empiezan a veces los bajones, pero vuelve a subir, confiesa su pecado delante del Señor, habla con su Dios, hace resolución, llega a algunos términos y sigue avanzando, pero luego se da cuenta que pasa por valles de sombra y de muerte, momentos de donde a veces parece que nunca va a salir, momentos en que parece que la vida se agotó ahí y parece que va a quedar. Pero en la gracia del Señor y en la misericordia del Señor volvemos a levantar una vez más y a proseguir la vida que Dios tiene hacia adelante para con nosotros. Esa es la vida que Dios ha trazado para con nosotros. La cuestión en todo esto es que no importando las circunstancias que usted viva, porque puede estar pasando limitaciones o puede estar atravesando situaciones difíciles, el hogar puede haberse vuelto insostenible y la economía puede ser una de las cosas más carentes que hasta este momento puedas tener. La cuestión de todo esto no es la situación, sino realmente estás aprendiendo y te estás haciendo sabio y estás tomando las resoluciones y los ajustes necesarios, y si puedes ver a lo largo de esta ruta a ese Dios que va contigo y que ha prometido que cuando pases por el fuego, Él estará contigo. Y si pasas por las aguas, también estará contigo. Entonces, la cuestión no está en que la vida de nosotros pueda ser tan exitosa de tal manera que todo nos salga bien. Mucho daño ha hecho al cristianismo en las enseñanzas falsas en que nos dice que nosotros no hemos nacido para poder enfermarnos, que Jesús murió en la cruz y se llevó nuestras enfermedades. En realidad, esto no es una gran verdad. Cuando habla de esto, habla de nuestros pecados en la cruz. Pero usted se va a seguir enfermando. Usted le va a doler el riñón o usted va a contraer alguna enfermedad. Mañana se puede resfriar y una rodilla le puede fallar. La vida que Dios ha prometido no es una vida en la que nosotros estamos exentos de algunos problemas, en la que nosotros estamos exentos de algunas situaciones en las cuales definitivamente nada nos va a pasar. Vamos a estudiar en esta mañana Juan capítulo 12. Vamos a Juan capítulo 12 y vamos a dejar pasar a la, no sé qué es un candidato. Muy bien, Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice así, ¿llegamos? Muy bien, dice así, Juan capítulo 12, versículo 24 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando uno mira estos tres versículos, va a encontrar muchas verdades que están puestas en las palabras de Jesús. El contexto de esta verdad es que Lázaro ha sido resucitado.
Hay mucha gente que está llegando al lugar donde Lázaro ha sido resucitado, porque hay una enorme multitud. Si usted se fija en el versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Están hablando de Jesús. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, o sea de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Jesús estaba causando un gran efecto en las multitudes. Muchas de las multitudes que en un principio probablemente no estaban creyendo a ciencia cierta o no se estaban acercando libremente hacia él, ahora estaban rompiendo todo tipo de barreras y se estaban acercando a él y estaban queriendo escuchar de él. Sumado a esto, había habido un milagro donde Lázaro había resucitado. Si usted se fija en el versículo 18 y versículo 19, las escrituras nos narran la actitud que tenían estos hombres, estos líderes religiosos, por lo cual también había venido la gente a recibirle cuando entró a Jerusalén, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Cada vez más Jesús estaba atrayendo mayores multitudes, pero esto también en el Evangelio de Juan nos narra la confrontación final de la que Jesús ahora va a entrar y va a llegar hacia su muerte. La confrontación final que uno empieza a ver cuando los fariseos ya empiezan a tramar la muerte del maestro. Pero una de las señales para que Jesús empiece a decir, mi hora ha llegado, se puede ver en el versículo 22. Dice, versículo 20 dice, había ciertos griegos, note la palabra griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Cuando Jesús recibe esta noticia que hay griegos que lo están queriendo ver y adorar, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta no curiosidad de los griegos, porque dice el texto que le rogaron a Felipe poder ver a Jesús. Y esta palabra rogar indica una continua repetición. Estaban insistiéndole a Felipe, por favor, déjanos ver al maestro. Por favor, no era algo que decía, hoy por favor, a ver, conéctame con el maestro. Estaban continuamente pidiéndole a Felipe, por favor, déjanos ver a Jesús. Felipe va a ir y va a accederle a esta petición. Pero Jesús, ante esta petición de los griegos, él va a entender que ha llegado su momento para el sacrificio. ¿Por qué? Porque su misión fue a los judíos. Pero ahora en el momento en que los griegos empiezan a aperturarse y a querer saber de él, empieza él a ver la señal de que su partida es inminente, de que su sacrificio es inminente. Y es interesante poder ver cómo Jesús en el nacimiento suyo, hay griegos que primero se acercan a él para adorarle y le traen sus presentes. ¿Se acuerda usted de los que nosotros mal llamamos los reyes magos? Melchor, Baltasar, etcétera, etcétera. Pero eran astrólogos griegos que leían los tiempos, que leían los astros, etcétera, etcétera, y sabían de la profecía. Ellos son los primeros que llegan a él para verlo en su nacimiento. Pero ahora también están llegando para verlo hacia su sepultura. Y Jesús empieza a narrar este acontecimiento. Los que están llegando hasta este momento eran gente culta. Eran gente noble, según la palabra que aquí se está usando. Y Jesús empieza a mirar que este tiempo ahora ha llegado para su partida. Y va a vertir una enorme enseñanza en la que nos compete el día de hoy. Para poder vivir, para poder fructificar, es necesario primero morir. Morir para crecer. Si usted no muere, no va a crecer. Y mucho menos multiplicar. Y no le estoy hablando que mañana usted se va a morir físicamente. Estoy hablando de una enorme verdad, encerrada en la verdad que Jesús nos va a enseñar a lo largo de esta serie. ¿Sabe?
Una de las cosas principales que tenemos que ver es en el versículo 24, donde Jesús va a usar una analogía con la agricultura. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba haciendo una analogía con la agricultura, para que un poco de trigo pudiese finalmente llenar todo un campo con muchas espigas abundantes de más trigo. Lo primero que tenía que hacer esa semilla es ser echada en la tierra y pasar el proceso de descomposición para luego fructificar en muchas semillas más. Jesús estaba anunciando un primer principio en cuanto a él. Para que él pudiese tener fruto espiritual, para que él pudiese ver vidas que lo adoran, que adoran a Dios, lo primero que tenía que hacer era morir e ir a la cruz. Estamos hablando de la muerte física de Jesús. Estamos hablando de morir en la cruz. Por eso, a la llegada de los griegos, él sabe que su tiempo es inminente. Él sabe ahora que gente de otras naciones, y no solo judíos, empiezan a querer saber de él. Y esto definitivamente es para él una señal de su partida. Y vierte esta enseñanza que tiene que ver con su muerte en la cruz. Para poder morir, hay que primero pasar por la cruz. Y esto es lo que D.L. Moody nos enseñaba en cuanto a esta verdad. Desligada de la muerte, dice, en cuanto a Jesús, su vida permanece aislada, sin poder multiplicativo. La muerte es la clave de la fertilidad espiritual. Y esta idea, este principio de la muerte física de Jesús se vierte también hacia nosotros para que podamos entender la gran verdad a la que nosotros también tenemos que atravesar. Esta gran verdad que debemos estar dispuestos a morir. Y es lo que Jesús va a hablar un poco en cuanto a ello más adelante, en cuanto a cuán dispuestos tenemos que estar a morir para poder también ver nuestra vida fructificar. Negarnos, aprender a recibir un consejo, aprender a reconocer un error, aprender a decir a alguna persona basta, o a ejercer en algunos momentos algún dominio sobre una situación o sobre una ventaja que puede ser lícita para nosotros, pero que puede estar dañando a los demás. El poder morir, el poder negarnos, imita mucho a lo que el Maestro hizo desde un principio. Dejando su trono, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de hombre y en el último escalón de los hombres como siervo, él llegó a poner su vida en expiación por muchos de nosotros. Y esto permitió que nosotros ahora fructifiquemos y ahora logremos mucho más. Es por eso que cuando Jesús hablaba acerca de lo que sus discípulos iban a hacer, él hablaba de grandes cosas aún todavía iban a suceder a su muerte. Por tanto, hermano mío, usted tiene que entender esta gran verdad. La verdad de que Jesús definitivamente en este momento estaba creándose una tensión en su corazón. En el versículo 27, usted quiero que vea la lucha que existe dentro de lo que es el corazón de este Señor que nos vino a rescatar. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Note usted lo que Jesús ahora también vierte y sale y florece de sus labios. Él sabe que viene la cruz, sabe que viene la vergüenza, sabe que vienen los golpes, sabe que viene la vejación, y el lado humano de nuestro Maestro aflora en ese momento. Y él dice, ahora está turbada mi alma. Uno puede ver que esto también le empezaba a turbar, lo empezaba a entristecer y lo empezaba a inquietar enormemente. Pero él va a responder de la forma humana y hace esta pregunta, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Lo normal sería, papá, por favor, evítame todo tipo de sufrimiento. Pero Jesús dice, mas para esto he llegado, para esto estoy. Padre, glorifica tu nombre. Vemos este principio rector en el cual nosotros tenemos que entender claramente para poder reconfigurar nuestra vida en cuanto a la ruta que tenemos que seguir. Yo sé que muchos de nosotros vamos avanzando en una ruta estable. Yo sé que muchos de nosotros van caminando, pero créame que es necesario que Dios muchas veces tenga que profundizar un poco más en esa ruta. Y para que usted pueda profundizar más en la ruta que Dios le ha llamado a seguir,
A veces van a tener que suceder algunas situaciones de las cuales usted no tiene dominio o no tiene comprensión o no sabe cómo acabará esto. No sé qué puede estar atravesando en estos últimos momentos y qué Dios puede estar produciendo en este tiempo, qué situaciones y qué pérdidas y qué tensiones o qué triunfos pueden estar viniendo en su vida para poder aprender ciertas verdades en cuanto a esta ruta. Porque hay verdades, y con toda seguridad le digo, que no las vamos a aprender en el campo de la prosperidad económica o en el campo de la salud boyante. Hay verdades profundas de Dios en cuanto a Él, en cuanto a nosotros y en cuanto a esta ruta que Dios nos ha llamado a seguir, que la vamos a aprender a veces a través de la pérdida, o a través del quebranto, o a través de la tristeza, o a través de la incertidumbre. Pero créame, cada uno de nosotros que atravesamos estas situaciones saldremos como oro, porque vamos rumbo hacia el esplendor, vamos rumbo hacia algo que acaba bien, sí o sí. Así lo dicen las Escrituras y es así como debemos creerle. Amén. Están asustados, me parece. Aquí hay algo que la Biblia nos narra. ¿Por qué le digo esto? Cuando Jesús empieza a decir que mi vida se está turbando, que mis emociones empiezan a enfrentarse, que tengo una zozobra emocional, está hablando como hombre. Pero la decisión final que él toma no está basado en cómo se siente, ni está basado en lo que mejor le parece. Está basado en lo que Dios dice. Es por eso que necesitamos entender una enorme diferencia entre el hombre exitoso de la sociedad y el hombre exitoso de Dios. El hombre exitoso de la sociedad, todo le va bien. Tiene a sus hijos en buenos colegios. Él es una persona que gana un buen sueldo. Puede pagar sus préstamos a la hora. La luz, el agua no es cosa que le atemoriza porque le sobra el dinero para pagarlo. Es una persona que puede tener una buena salud y ha comprado sus mejores adquisiciones en el mejor lugar donde pueda vivir. Tiene las suficientes facilidades para emprender nuevos negocios o tiene el suficiente respaldo económico para poder mirar el futuro con mucha tranquilidad y seguridad. Pero ese es el hombre exitoso que la sociedad nos presenta. Y lastimosamente, como le decía en un principio, mucha falsa doctrina nos ha vendido ese hombre exitoso y lo ha metido a la Biblia. El hombre exitoso de Dios es completamente distinto. Va según la voluntad de Dios. Y a veces puede estar lleno de muchas alegrías, lleno de muchos triunfos, adquiriendo entendimiento, llenando su vida de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha certeza con Dios, pero a veces puede estar atravesando situaciones tan difíciles que pueden estar haciéndole zozobrar. Eso es el hombre exitoso de Dios. Va según como Dios en su soberanía lo va guiando. Va haciendo ajustes, va entendiendo verdades, va adquiriendo sabiduría, va tomando decisiones acertadas, pero va de la mano de Dios. Y a lo largo de la ruta que Dios ha trazado para su vida, puede tener la certeza de que Dios está con él y con ella, pase lo que pase. Por eso es que cuando vemos en el capítulo 12, versículo 25, ahora Jesús habla de una enorme verdad en cuanto a los discípulos. En el versículo 24 dice que Él es el grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir para poder fructificar espiritualmente, para que Él pueda ver millones y millones de criaturas que lo adoran y que compartirán con Él en su gloria y lo verán a Él tal como Él ahora está. Es necesario primero que Él tenía que haber hecho un sacrificio para poder rescatar a aquellos del cual Satanás no quería ni tenía la mínima intención de liberar, pagar por sus pecados. Pero esta misma verdad se torna una verdad espiritual para nosotros. Cuando usted mire en el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Note aquí dos palabras muy interesantes, amar y aborrecer. Y dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando la Biblia nos habla de aborrecer, no significa que tú odies tu vida, que tú te quieres suicidar o que tú te consideres el último escalón o la última papa dentro de la olla. No es así.
Cuando habla de aborrecer tu vida, está diciendo en que tu vida no es tu prioridad. No es lo más prioritario tus planes que el plan de Dios. Entonces Jesús nos narra que para poder fructificar primero tenemos que aprender a morir. Y hablamos de morir de esta manera. El que los proyectos de Dios puedan anteponerse a nuestros propios planes. Porque he aquí donde yo le voy a enseñar, los planes de Dios para nuestras vidas definitivamente no van de acuerdo muchas veces a estas expectativas que nosotros tenemos. Por tanto, el camino de la cruz siempre conduce hacia la corona. ¿Sabe, hermano mío? Es por eso que Jesús tiene algunas frases muy interesantes que es necesario que las podamos a veces leer. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Es interesante ver que cuando nosotros priorizamos nuestra vida, definitivamente Jesús quedará en un segundo plano. Cuando priorizamos nuestros lazos afectivos, definitivamente Jesús quedará en un segundo plano. Note lo que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que tú no debes amar a tu familia, pero tu familia, tu hijo, tu padre, tu madre, tu trabajo, tu éxito no pueden anteponerse al amor que tú debes tener por tu Señor. Aún dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La frase que aquí se resalta bastante y a mí definitivamente continuamente está martillándome es que yo no llegue a ser digno de Él. Que definitivamente por otras cosas o por otras prioridades o por otros planes, Jesús quede en un segundo plano, quede relegado a cualquier lugar, menos al lugar que le corresponde. No es lícito amar a mi familia, no es lícito amar a mis hijos, no es lícito que yo me siente con ellos y los ayude en el colegio, cuando debería estar haciendo otras cosas para el Señor. No estamos hablando eso. Estamos hablando que a veces hay cosas tan importantes que llenan nuestra vida, sea lazos afectivos, sea nuestros propios proyectos o sea nuestra propia perspectiva de la vida, que terminan entorpeciendo mi relación con el Señor y terminan haciéndome a mí una persona solamente religiosa y que voy por esta ruta más bien sin darme cuenta que hace mucho rato estoy parado y he dejado de caminar. Hermanos míos, amigo mío, a lo que yo estoy tratando de enseñarle es a lo que verdaderamente Jesús nos ha llamado a hacer. Hay una gran verdad que dice aquí en el versículo 25 y lo hemos puesto ahí para que usted lo pueda ver. Dice en el versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Note usted una gran verdad. Vamos a interactuar un rato aquí. Miremos hacia la pizarra, por favor. Dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pregunta del millón, ¿cuántas vidas usted ve ahí? La palabra vida, ¿cuántas veces se repite? 3. Muy bien, están despiertos. Excelente. Ahora, cuando uno lo mira así en el idioma español, definitivamente no nota la diferencia. Todo está hablando de vida. Pero cuando uno la mira de la manera como fue escrita en el idioma griego, la cosa cambia. La vamos a poner de esta manera. El que ama su suke, dice, la perderá, que es vida. Y el que aborrece su suke, que también es vida, en este mundo, para zoe eterna la guardará. ¿Qué quiere decir? Ya parece que estoy hablando lenguas yo. No es tanto esto. Lo he puesto de esta manera para que lo podamos entender. Aquí Jesús está hablando de dos tipos de vida. Suke tiene que ver con la vida material. Tiene que ver con mi comer, tiene que ver con mi dormir, tiene que ver con mi vestir, tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mis proyectos. Este es el suke, esta es la vida del ser humano, el suke. Y zoe, que también es vida, tiene que ver con la vida espiritual que Dios ha traído, que Dios nos ha traído. Entonces Jesús dice, si tú amas más tu suke, la vas a perder, porque te vas finalmente a quedar sin nada. Y si tú aborreces tu suke en este mundo, para zoe eterna lo guardarás. Por eso es que cuando Jesús dice,
En este versículo de Juan 10:10, que lo repetimos a memoria y que a veces es mal entendido, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, zoe, no suke. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando no entendemos esta verdad, estamos esperando muchísimo suke. Estamos esperando que Dios me prospere, estamos esperando que yo no me enferme, estamos esperando que mis hijos crezcan bien, estamos esperando que mi negocio fructifique, estamos esperando que nunca me saquen del trabajo, estamos esperando que mi rodilla nunca me falle. Pero Jesús no está diciendo eso. Él está diciendo que ha venido a traerte vida en abundancia para que brote. Y para que esto pueda desarrollarse en nuestra vida, definitivamente primero tendremos que aprender a morir. Hay muchos que pueden estar interesados en esta verdad, como hay muchos que esta verdad definitivamente es un tropiezo para su propia vida. Pero séalo o no, esta es la verdad. Lo tome o no, esta es la verdad. Porque usted puede tomar la ruta que sea y puede decir que todo camino es bueno a sus ojos, pero al final usted puede llegar a darse cuenta que no todo el camino le lleva a la vida, que algunos caminos le van a llevar a la perdición y a la muerte. Es por eso que Jesús, o es por eso que Dios en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel, antes de llevarle a la tierra prometida y darle la comodidad y el confort que no habían conocido, y les dice: he aquí he puesto delante de ustedes dos caminos. Uno es camino de muerte, les dice, y el otro es camino de vida. Escojan la vida, les dice, para que les vaya bien y sean de larga vida. Les está hablando de Zoe. Y ellos definitivamente empezaron a escoger cualquier otra cosa, menos lo que Dios les estaba asesorando. Esta es la gran paradoja dentro de la existencia del ser humano, que muchas veces aún las iglesias están tan enfocadas en permanecer en un mundo que va a desaparecer, en establecerse y ser tan exitosos en las cosas que Dios finalmente ha dejado fuera de sus propios planes, y desperdician o desoyen lo que Dios les está guiando. Es como cuando uno malentiende las circunstancias que Dios le está diciendo. Dios, para que usted pueda seguir avanzando en esta ruta, definitivamente lo va a llevar por distintas situaciones, independientemente de las circunstancias que usted viva, sean buenas, sean tensas, sean llenas de mucha alegría o llenas de muchas lágrimas. Dios está forjando el carácter de su hijo. Dios está llevando a usted a una mujer y a un hombre de esplendor. No sé cuántos de ustedes están en esta ruta, o cuántos de ustedes probablemente se han quedado en la cruz. Hay personas que se quedaron en la cruz, le pidieron perdón al Señor y dijeron: listo, me voy al cielo. Y nunca empezaron a seguir con esta ruta. No sé cuántos de ustedes empezaron con esta ruta y han empezado a avanzar y se han topado con muchas situaciones. Se han topado a veces con algunos ataques del enemigo, o se han topado con algún ataque de su propio ser, contradicciones, situaciones que lo han llevado a desanimarse porque una y otra vez tal vez lo ha estado intentando. Pero no vale quedarse parado, porque este no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia. Y aquí el más lento es el que gana. Y el que va avanzando y el que va avanzando día a día, a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias, es el que llega finalmente al final. Amado mío, amigo mío, toda esta vida, toda esta forma en la cual Dios nos enseña, definitivamente siempre tiene repercusiones. Cuando uno mira el versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay dos promesas muy interesantes que se dan para finalizar esta enseñanza. Una de las grandes promesas es que Jesús dice: si alguno me sirve, sígame. Esta palabra sígame está escrita de una manera tal que dice: continúe siguiéndome. Esta sería la mejor traducción. No dejes de seguir siguiéndome, disculpen la redundancia, pero es como quiere decir esta frase. Si alguno me sigue, no deje de seguirme.
No puedes quedarte parado, no puedes decir, ya soy cristiano, ya está todo asegurado, sígame. Porque el continuar siguiéndole al Señor dice, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Contemplarás la misma gloria que el Señor ahora tiene. Y lo segundo beneficio, la segunda repercusión se encuentra en la última parte de este versículo. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No hay mayor honra, no hay mayor beneficio que el escuchar la voz de nuestro Padre Celestial que diga, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo fiel. Y no hay mayor beneficio en la eternidad escuchar y mayor honra que aquel Creador que nos liberó, que nos llamó, que nos acompañó en medio de esta ruta y que recibamos un elogio de parte de Él. Delante de todas esas criaturas celestiales, delante de todos esos estratos celestiales, delante de los muchos testigos que habrán allí, que tu nombre sea nombrado o sea llamado o sea referido como un siervo fiel o como una sierva fiel. No hay mayor honra, pero usted tiene que reconfigurar primero su existencia. Si no reconfiguras tu existencia, van a crear en ti ciertas situaciones que te van a frustrar, te vas a desanimar, vas a entristecerte, vas a estar deseando ir a la otra fiesta, perdiéndote la propia fiesta que Dios te está mostrando. Vas a estar mirando la casa de enfrente y olvidándote de todo lo que Dios te ha dado y te ha rodeado ahora en este tiempo. Experimente a su Dios. No permita que las circunstancias más bien lo saquen de la ruta. Permita que esas circunstancias lo lleven a seguir en la ruta a pesar de las situaciones que usted pueda venir. Amén.